Buenos días, mi nombre es Sonia Moreno Giraldo, soy estudiante de psicología de quinto semestre. En el día de hoy tenemos como invitado a don Sergio. Don Sergio, buenos días, Buenos ¿cómo ha días, estado? gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí y por permitirnos, por medio de esta entrevista, conocer algunos aspectos muy importantes de su vida. Don Sergio, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 46 años en este momento. Don Sergio, ¿qué ha representado para usted tener más de 40 años? Pues muchas cosas, ¿no? Yo diría que en la vida pues uno tiene una serie de etapas que uno va pasando, va quemando, como se dice vulgarmente. Y pues en la medida en que uno va sobrepasando estas etapas, pues uno va alcanzando cosas que uno se trazó, tal vez algunas no se alcanzaron, pero es como la satisfacción de ver la evolución de la vida. Ah, muy bien. ¿Usted ha escuchado hablar sobre la andropausia? Sí, algo he escuchado, sí. Que es similar como a la menopausia. La menopausia es un periodo que atravesamos las mujeres después de los 40 años, donde tenemos cambios físicos, emocionales, eh, psicológicos. A nivel físico hay de pronto cambios en la visión, en la audición, tenemos ya menos reflejos. A nivel psicológico estamos un poquito a veces estresadas o a veces ansiosas, cambiamos de temperamento brusco, se nos va el periodo menstrual, y comienza de pronto a desarrollarse a nivel físico algunas enfermedades. También en la andropausia pues es de una manera similar. Cuénteme, don Sergio, ¿qué evidencias de cambios físicos ha tenido usted? Pues sí, o sea, hay cambios, ¿no? Pienso que uno ya está, por ejemplo, el tema físico se evidencia, tiende uno como a engordarse, o sea, pues independiente del estilo de vida que uno lleve, si hace deporte, el estilo de alimentación. De todas maneras, creo que después de los 40 es más difícil mantener de pronto un estilo, ¿no? Que de pronto lo llevaba antes. Pienso que la edad, digamos que cobra, ¿sí? Y se evidencia. Digamos que en el estado emocional, pues también, si bien en mi caso, en mi caso, pues yo tengo una asignación de retiro, una pensión que pues de alguna manera le da a uno cierta tranquilidad, ¿no? En comparación con las demás personas, una tranquilidad relativa, pero porque pues igual las obligaciones continúan con los hijos, con la familia, y eso pues lo obliga a uno no a quedarse quieto, o hablo pues al menos en mi caso, ¿no? Tal vez en otros casos sea diferente, pero pienso que pues estas mismas percepciones, estos mismos objetivos que uno se sigue trazando, pues lo llevan a uno a situaciones de estrés, de pronto a cambios emocionales, no mantiene como uno, digamos que, un estado de ánimo único. De pronto en esta edad sí siento que han sido más evidentes que antes, de pronto uno se preocupa más o ve las cosas de manera diferente a como las veía antes. Digamos que el tiempo, la experiencia, pues le va dando a uno esa sensación de compenetrarse con la realidad social, la realidad económica, la realidad educativa y pues en términos generales pues las cosas que nos rodean. Claro que sí. Don Sergio, aparte de esa disminución de pronto de capacidad física, ¿qué otros cambios ha experimentado? Su sueño, los niveles del sueño han sido normales o han disminuido, eh, su apetito de alimentos, ha notado de pronto que le agradan más ahora los dulces o no. Bueno, en mi caso pues el tema del sueño sí, pues digamos que de pronto por mi trabajo pues el tema de dormir siempre tenía pues un conflicto, o sea, yo trasnoché mucho y de alguna manera pues eso termina por afectarle a uno el sueño. Pues para mí en el día dormir 6 horas pues es satisfactorio, a veces no se cumple, a veces se duerme menos por ciertas circunstancias y pues uno se despierta muy temprano y empieza
pues abordar digamos que los compromisos que uno tiene, y eso le obliga a uno a sentir insomnio, ¿sí? Es evidente la afectación en cuanto al sueño. En la comida, digamos que en mi caso, pues hablo en mi caso particular, pues digamos que uno ya se vuelve más responsable con el tema alimenticio, deja atrás el tema de los dulces, gaseosas, cosas que uno entiende que le afectan al ser humano. De pronto de joven pues era normal tomar ese tipo de alimentos, si así se pueden llamar, pero digamos que en mi caso, en esta edad, pues sí he entendido que el factor de la salud y la estabilidad de las personas depende mucho de la alimentación, de la buena alimentación que uno tenga. Ya, muy bien, don Sergio. Y bueno, y en su plan familiar, en su vida familiar, tengo entendido que su esposa tiene más o menos la misma edad. ¿Cómo han asumido ustedes esta etapa? Ella con su menopausia, usted con su andropausia, en cuanto a sus relaciones personales, afectivas, familiares. Pues sí, de pronto pues tal vez no así, o como lo dijera, no es lo mismo, ¿no? No es igual, evidentemente, digamos que esta etapa de la vida pues a uno de pronto nos lleva a generar otro tipo de conflictos, pero pienso que pues todo, digamos que todo está en función pues del diálogo que se tenga. Sí es evidente que se ha disminuido o digamos que el tema afectivo se siente afectado en esta edad. No sé, pues no sé, tendría que pues tener un conocimiento más apropiado para dar un punto de vista más centrado sobre el tema, pero considero que sí hay una afectación también. Sí, claro. Tanto a los hombres como a las mujeres nos afecta esta etapa en nuestra actividad sexual, en nuestra actividad emocional, en todos estos aspectos. Pero de igual manera, cuando se asumen con amor, cuando se asumen con diálogo, cuando se asumen como un reto, ¿no? Es una nueva etapa de vida, pues creo que hay más expectativas, hay eh, una motivación más para seguir como aferrados a querer crecer, a querer aprender, a querer desarrollar. Don Sergio, tengo entendido que usted es pensionado. Sí, señora. ¿Cómo le fue en esa etapa de adaptación? O sea, es difícil para muchos o para otros es muy gratificante llegar el día y decir hoy ya no trabajo más, ya tengo mi pensión, ya puedo quizás dedicarme a hacer muchas otras cosas, o al contrario, estar triste porque mi vida era el trabajo y ya no puedo estar allá y mi entorno era ese. ¿Cómo le fue a usted? ¿Cómo le ha ido en ese Bueno, aspecto? digamos que en mi caso, digamos que de alguna manera hubo una planeación previa hacia lo que yo quería hacer una vez terminara mi vida laboral. Yo duré 23 años, pues digamos que mi trabajo correspondía a un régimen especial. En teoría, pues digamos que me pensioné muy joven, pero previamente a esa pensión, pues yo ya había hecho un proyecto de vida para continuar laborando. Digamos que en mi trabajo yo abordé el tema educativo como docente y una preparación previa, con lo cual pues digamos que no hubo una ruptura. En mi caso pues no hubo digamos que una afectación emocional, ni mucha alegría, ni mucha tristeza, simplemente fue cerrar una etapa y seguir otra. Ah, Otra que obviamente pues es mucho mejor a la primera, pues digamos que hay más libertad de horarios, pero pues digamos que en mi caso no hubo una afectación emocional como sé que en otros casos sí la hay, ¿sí? Que hay gente incluso que pues no logra superar esa etapa y siguen aferrados al pasado. Digamos que en mi caso no. qué bien. Excelente, porque eso demuestra que usted siempre ha tenido una proyección de vida. Y eso es muy importante. Es muy importante porque tiene una motivación. Tiene una motivación. Bueno, don Sergio, ¿usted qué se encuentra haciendo en este momento? ¿Tiene proyectos educativos, laborales? ¿Qué Sí, expectativas tiene para estos años siguientes eh, que vienen?
Pues la verdad, pues digamos que el tema laboral, pues en mi caso lo asocio mucho con la estabilidad económica. Es decir, pues digamos que pues en nuestra sociedad pues a veces le dificulta a uno el hecho de depender de un ingreso. De alguna manera cuando uno logra establecer una serie de ingresos económicos, pues le dan la libertad y digamos la posibilidad de decir el día X no trabajo más. Yo Claro. desarrollo trabajos que son contratos de prestación de servicio que no tienen ninguna estabilidad, la verdad. Esa estabilidad, pues, digamos que se establece en función de cómo hago mi trabajo. Entonces, pues, digamos que en mi caso, la garantía de tener unos ingresos y que me permitan en 5 o 10 años, no sé, decir no más, no trabajo más, me voy a dedicar a lo que tengo, a lo que me está rentando, a lo que me está dando ingresos. Digamos que esa es como esa tranquilidad. No he proyectado una fecha exacta. Pienso que la fecha la va dando esa libertad económica, esa garantía de tener unos ingresos y de tener una vida digna, ¿no? En mi caso, no, mi proyecto no es llenarme, pues no. Digamos que tener una vida digna, pues para mi esposa y para mis hijos. Ah, qué bien, don Sergio, que tenga en cuenta esa parte tan importante que es su vida familiar, ¿no? Sí. Es importante la vida laboral, pero también es muy importante la vida familiar, eh, su condición afectiva, sus relaciones personales, porque al fin y al cabo, después de esta etapa, pues vienen, digamos, otros aspectos de la vida, como es la pérdida de familia, ¿cierto? Eh, ¿Cómo asimilar esa pérdida de familia, don Sergio? En el caso particular suyo, en el evento en que es de mi conocimiento que usted pues ya perdió a su mamá, perdió a su papá. Sí, o sea, digamos que cada pérdida tiene unas características, ¿no? En mi caso, pues mis padres murieron por tema de enfermedades progresivas que de alguna manera, pues, nos hicieron entender que eso era inevitable. Es difícil, ¿no? Es difícil cuando hay una pérdida, en mi caso, pues no la he tenido, una pérdida en la cual, pues, una persona fallece de mi núcleo, de mi vínculo familiar, que fallezca de una manera accidental, que de pronto, pues, sí habría una afectación grande. Pienso que pues uno debe estar preparado para ese tipo de cosas, ¿no? Y afrontarlas de la manera pues más humana posible y más aterrizada porque pues digamos que la vida sigue, ¿no? La vida sigue y hay que asumir las situaciones por duras que sean, por difíciles que sean, eh, pero hay que tener digamos que una forma de abordarlas de la mejor manera, de la manera más aterrizada y más coherente y tratando en lo posible de no afectar a las demás personas. Claro que sí. Don Sergio, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber abierto una ventana al conocimiento un poco de su vida personal, familiar, afectiva. Muchas gracias. Muchas gracias le doy a la universidad por darme la oportunidad de realizar este tipo de actividades que hacen que cada día crezcamos más en todos los ámbitos. Un feliz día. Gracias.